Vamos a hablar de recursos humanos, pero de una situación muy especial. Quizás resulte un poquito extraño, porque normalmente hablamos de este tema desde el punto de vista empresarial, pero el día de hoy queremos hablarlo desde el punto de vista personal. Es fundamental que desde el punto de vista recursos humanos analicemos todas las expectativas y posibilidades para tratar de obtener de cada uno de nuestros colaboradores lo mejor de cada uno de ellos. Tengo que recordarles que todos nuestros colaboradores podrán ser muy malos en muchas cosas, pero también podrán ser muy buenos en muchas cosas, y le toca al líder identificar ese tipo de situaciones. Con la imagen del león británico Winston Churchill, que fue fundamental en las páginas históricas y terribles de la Segunda Guerra Mundial, conformando el esquema de los aliados y formando parte de la trilogía de Estados Unidos, Unión Soviética y Reino Unido, comandados por Roosevelt, por Stalin y el propio Churchill. Una frase de él que viene al caso considerando el tema: las oportunidades se dan si aprovechamos las situaciones que nos favorecen. Las dificultades o amenazas dominadas, controladas, son como oportunidades ganadas. Y eso tenemos que considerar. Quizás en la vida nos enfrentemos a muchas dificultades, a muchas amenazas, pero esas dificultades, esos problemas, esas amenazas, tenemos que luchar para convertirlas en verdaderas oportunidades en nuestra vida, en favor de nuestros objetivos personales, en favor de los objetivos de nuestros colaboradores y en favor de los objetivos de nuestra empresa, de nuestra familia, de nuestro país. Es fundamental que desde el punto de vista de recursos humanos desarrollemos el FODA personal. Quizás ustedes dicen: oiga, doctor, el FODA no es para personas, es para empresas. De acuerdo a lo que yo he oído, es para empresas. Pero definitivamente cada uno de nosotros somos como un pequeño ente, cédula individual, que al conformarlo estaremos estableciendo una molécula que se establece en familia, que se establece en sociedad, que se establece en empresa. El FODA personal, vamos a ver el objetivo del análisis del FODA personal. ¿Por qué queremos saber el FODA personal? Y creo que al finalizar esta clase podamos analizarlo y podamos sacar deducciones fundamentales. ¿Qué es el FODA personal? Es saber cuál es la situación de nuestro colaborador. Ah, caray, ¿para qué quiero saber yo la situación de nuestro colaborador? Yo lo que quiero es que venga y trabaje y que le eche ganas. Como en alguna ocasión oí en alguna empresa que tenían junta con los vendedores y lo único que decían: échenle ganas. No basta, hay que ser puntuales en nuestras órdenes. Hay que saber cuál es la situación de nuestro colaborador y las circunstancias para determinar cuál es la visión que puede llegar a alcanzar en el futuro a través de realizar su misión. No entendí, está muy revuelto. Con la misión bien desarrollada, y si hago esa misión, puedo alcanzar y visualizar y llegar a lo que visualicé en mi visión. Entonces, lo que queremos es que nuestros colaboradores realicen su misión, lleven a cabo sus actividades, lleven a cabo todo lo necesario para proyectarlos a esa visión de ellos en su propia persona y de líder en función a la empresa. Es por eso que UDI pensó en forma muy particular: vamos a analizar el FODA personal. Ok, sí me interesa mucho analizar y lo veremos. Hay un video del FODA empresarial que les recomiendo, pero el FODA personal, si el individuo
en forma particular y considerando que los recursos humanos son fundamentales, pues hay que ver el FODA humano para ver si nuestros colaboradores están desempeñando de acuerdo a las circunstancias. Vamos a hacer un análisis y una pequeña práctica. Te encargan un trabajo que llevarás a cabo en una vida silvestre. ¿Qué características escogerías de tu colaborador? No tienes un colaborador y tienes que realizar un trabajo. Bueno, pues ¿de qué trabajo se trata? Ah, caray, pues un trabajo. ¿Por qué me preguntas? Para buscar las características de la persona que requiero. Nos empezamos a entender. Definitivamente te dan a escoger a tu colaborador. Vas a llevar el trabajo. ¿Qué habilidades escogerías en esta vida silvestre? Bueno, como puedes ver, hay tierra, matorrales, selva, agua. ¿Qué características escogerías? Bueno, pues te voy a dar 3 para que escojas una de ellas. El delfín. Maravilloso animal que se desenvuelve en forma extraordinaria, con una inteligencia fuera de lo común del resto de los animales y que se mueve en forma verdaderamente ágil, veloz e inteligente en su medio. Una de las criaturas más hábiles dentro del agua. Bueno, es una buena alternativa, pero hay selva. Ah, caray, ¿te parece bien el águila? El águila, la reina de los cielos, que te podrá llevar evidentemente a surcar y tener una visión general y abarcar el cielo y tratar de dominarlo desde su perspectiva. Ah, caray. Bueno, entonces te doy el tigre. Las características del tigre, que es un animal con características extraordinarias desde el punto de vista agilidad, muy feroz, es un predador extraordinario, uno de los predadores más brillantes que existen en la faz de la tierra. Bueno, ¿qué escogerías? Bueno, si vemos este esquema, el FODA personal tendré que analizar, como aparece en este barco, las características que va a realizar cada uno de los elementos que yo subo a mi barca para decidir en qué lugar coloco a cada uno de ellos. El análisis personal es este. Es responsabilidad del líder identificar las cualidades, identificar las fortalezas, identificar las debilidades de cada uno de sus elementos para aprovecharlo, obteniendo así el mejor resultado, porque el individuo se sentirá como pez en el agua, o como ave en el cielo, o como animal terrestre, como el tigre, y desarrolla todas sus posibilidades. Pero esa es definitivamente responsabilidad del líder. Del que escojas, de los 3, del águila, del delfín o del tigre, serán tan buenos o tan malos como lo son sus características y habilidades para el trabajo que van a desarrollar. Si yo le digo al delfín, yo soy la autoridad, yo decido lo que tú haces. Ok, delfín, súbete a ese árbol y baja esas frutas. ¿Será verdaderamente un inútil? Bueno, ok, le digo al águila, entra a las profundidades del mar y sácame por favor del fondo estas perlas. Ah, caray, pues será maravilloso dentro de lo que es su hábitat. O al mismo tigre le puedo decir, bueno, sube y remonta a los cielos para que me puedas dar una visión general de lo que está sucediendo. En los 3 casos, los 3 serán inútiles. Los 3 serán totalmente inútiles, y este es el esquema. El esquema que tú debes de pensar. Cada individuo yo tengo que visualizarlo con el trato, con el análisis, posiblemente con algún examen que pueda yo identificar cuáles son sus verdaderas cualidades. En forma independiente. Porque serán quizás hasta mejor que tú en muchos aspectos, pero hay que identificar. Les recuerdo simplemente el cuento de cuando el león le declaró la guerra a los humanos, donde el conejito estaba verdaderamente triste porque no podía ayudar, y le encontraron una actividad donde él era el mejor. Pero ¿de quién es la responsabilidad de este tipo de situaciones?
¿De quién es la responsabilidad de que verdaderamente saquemos todo el potencial de cada uno de nuestros colaboradores? ¿De quién es la responsabilidad de visualizar? No solamente soy el jefe y autoridad, sino soy el responsable de aprovechar el máximo recurso, y el recurso, desde mi punto de vista, más preciado que puede tener un líder, que son los recursos humanos. Definitivamente. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que decide qué haces o el que, recibiendo órdenes de la autoridad, fíjense, dije autoridad, obedece de acuerdo a sus posibilidades? Águila, métete al mar y sácame por favor esas perlas. Bueno, pues el águila dirá, bueno, pues yo le echo ganas de acuerdo a mis posibilidades y me meto al mar, pero no haré más que el ridículo. Al delfín, súbete a ese árbol a bajar la fruta. Y si la autoridad, y fíjense que menciono la palabra autoridad, porque a veces los jefes sienten que tienen la autoridad de decidir, pero no tienen el liderazgo ni el poder para tratar de identificar las características y las fortalezas de cada uno de sus colaboradores y sobre todo aprovecharlas. La águila dice, bueno, pues yo haré todo lo posible por entrar al mar, y porque me ordenan, pero no porque sean mis fortalezas. Y lo mismo el delfín al subirse a un árbol. Será gente que hará el ridículo, poniéndole todas las ganas. Y por eso empecé diciendo, échenle ganas. A los vendedores cuando salían de la junta de ventas a tratar de abordar a sus clientes en el mercado. Y ese jefe de vendedores le decía, échenle ganas. Espérame, ¿qué quiere decir echarle ganas? Dilos en forma específica, qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a un programa, un objetivo, de acuerdo a una meta, pero no nomás basta con echarle ganas. Por eso el FODA personal es fundamental. Identifica lo más cercano posible el FODA personal de cada uno de tus colaboradores. Identifica y evalúa los factores que favorecen o impiden la acción efectiva de una persona, por alguna circunstancia, ya sea interna o externa, buscando alternativas. Y además, si tienes colaboradores que tienen colaboradores a su vez, tienes que buscar que esta práctica se realice. Dame un perfil del puesto, dame un perfil del colaborador. ¿Coinciden? Pues vamos a desarrollar todo su potencial en todos los aspectos que podamos. Esto nos sirve como una herramienta para alcanzar los objetivos establecidos, sobre todo en el desarrollo personal, y que optimizan las posibilidades de desarrollar todas tus potencialidades en la empresa. Pero él se sentirá muy contento y a gusto porque lo están ubicando, estamos poniendo al delfín a nadar en su medio, independientemente que se sentirá verdaderamente cómodo realizando esa actividad que quizás hasta disfrutará. Pero imagínense el delfín trepando un árbol, ¿lo disfrutará? Lo mismo son sus colaboradores, no podrán disfrutar algo que no necesariamente establece un esquema para desarrollar en forma positiva en su ámbito. Busquemos las cualidades y las fortalezas de nuestros colaboradores. Vamos a ver qué implica. El análisis FODA consiste en llevar a cabo una evaluación. Y eso lo tenemos que llevar siempre. Y el líder tiene que tener, el líder, el jefe, el encargado, el gerente o el dueño tienen que hacer una evaluación de estas características, una evaluación interna de cada uno de sus colaboradores para ver cuáles son los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de la persona y su comportamiento. Si no lo conocemos, estaremos poniendo al tigre a volar. Y eso nos lleva fundamentalmente a evaluar los aspectos externos. Si ya tenemos una evaluación interna del individuo, bueno, hay que ver desde el punto de vista ámbito cómo se desarrolla. Es que yo quiero que hagas, yo quiero que nades. Oye, pues soy un águila y puedo desarrollarme en forma
interna y externa en mi ámbito desde una forma espectacular. Entonces tenemos que, desde el punto de vista externo, tenemos que ubicarnos y mostrarle las oportunidades que él tiene de desarrollo. Evidentemente, esto es como ponerle combustible, aceite a tu automóvil. Tienes que motivarlo en ese sentido y que sepan tus colaboradores que lo estás desarrollando, que estás buscando, identificando sus características para que él, en forma personal, pueda identificar sus oportunidades, o tú le ayudas, y esas oportunidades emplearlas en beneficio de él y evidentemente de tu proyecto, de tu trabajo, de tu empresa. Pero también tiene que identificar las amenazas. Oye, yo soy extraordinario. Bueno, pongamos a Messi, conocen a Messi, el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del mundo en Barcelona. Pongámonos de portero. Ahí espérame. Pues Messi está chaparrito, no alcanza. El mejor jugador del mundo, pero es el mejor jugador del mundo. Pero yo lo quiero poner de portero. Bueno, no, de defensa central. Pues él no es defensa. Lo mismo sucede con cada uno de nuestros colaboradores. Tenemos que identificar las oportunidades en forma externa y las amenazas a las que debe aprovechar o enfrentar para realizar sus actividades. Aprovechar las oportunidades, enfrentar sus amenazas. Esto me lleva a establecer el FODA en sus 4 esquemas y 4 elementos que creo que ya todos lo conocen. La F de FODA, la F de fortalezas, evidentemente la O de oportunidades, la D de debilidades, cuáles son mis debilidades, y la A de las amenazas. Vamos a ver cada uno de ellos para ver cómo podemos identificarlas y esto nos ayude a tratar de visualizar y aprovechar de la mejor manera posible el recurso más importante que tenemos. Muchas veces he insistido, trátalos como quisieras que te traten, y en ese sentido, ¿cómo quisieras que te traten? Pues así trátalos, ayúdalos a desarrollar sus fortalezas que es fundamental. Bueno, pues si Messi es un jugador que mete goles, pues vamos a ponerlo en un lugar donde pueda meter goles. No lo voy a poner como portero, o no voy a poner al delfín a subirse a un árbol a bajar frutas. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son las principales cualidades y características que favorecen que un individuo puede desempeñar en forma quizás natural o que ha desarrollado sus aptitudes. El delfín, ¿qué es lo que sabe desarrollar? Es perfecto nadador, muy veloz, inteligente, es un animal inteligente, se mueve una serie de cosas y así tus colaboradores. Vamos a ver, ¿tiene fortalezas en conocimientos? Uno trabajar en lo que sabe, Si lo quieres desarrollar otro puesto, enséñale para que esa situación se convierta en una fortaleza. Las fortalezas pueden ser los conocimientos, así también como la experiencia que tiene. Yo puedo poner una persona con muchos conocimientos, pero si no tiene experiencia del trabajo, por más que sepa, no lo va a desarrollar o va a cometer los errores que la persona que tiene la experiencia ya los cometió. ¿Por qué poner una persona que no tiene experiencia cuando tienes una persona con experiencia que ya se enfrentó a esas circunstancias, que ya sabe qué es lo que le va a brincar, ya sabe cuáles son las piedritas en el camino y cómo quitarlas? Aprovecha las fortalezas del conocimiento, la experiencia, el carácter. Si yo necesito en el ejército un general, pues ¿qué carácter debe de tener? ¿Conciliador? Ahí no se pregunta, ahí se hace. Pero sin embargo en una empresa tengo que tener mucho cuidado, porque lo único que hago, si tengo un carácter de general, pues voy a espantar a la gente y se me va a ir. Entonces, de acuerdo a las características, necesitan las fortalezas. ¿Por qué el delfín no me interesa que sepa subir a los árboles? Porque es un inepto subiendo a los árboles. Entonces tengo que aprovechar en forma muy concreta sus fortalezas. La fortaleza puede ser, ¿sabe esta persona trabajar bajo presión? A mí me ha tocado trabajar que a la primera presión renuncian
porque no saben trabajar bajo presión. Y a veces en las empresas los problemas te abruman, las circunstancias, las obligaciones te abruman. Y si a una persona que tiene que enfrentar ese tipo de cosas no las sabe manejar, definitivamente no tiene las fortalezas para trabajar en el puesto que yo necesito. O liderazgo. ¿Tiene las características de liderazgo? ¿Esa es una fortaleza o una debilidad de la persona que yo quiero colocar? Porque pues el liderazgo, independientemente de que creemos que se nace, también se hace. ¿Tiene las características, los conocimientos, las actitudes para ser líder? Porque la mayoría de las veces yo creo que el líder, además de que nace con ciertas características, normalmente se hace. ¿Tiene la motivación adecuada? ¿Su fortaleza es una motivación? La fortaleza de esta persona es la motivación para llevar a cabo sus actividades normales, para motivar a los demás, o simplemente es una persona constantemente deprimido y que siente que nada se puede lograr. Independientemente de todo esto, hay muchas fortalezas, entre ellas la personalidad, etcétera, que tendrás que identificar en cada uno de tus colaboradores. Tendrás que identificar y sobre todo desarrollar, impulsar, pulir. Tendrás que perfeccionar estas fortalezas y evidentemente llevarlas a que el individuo se sienta como delfín en el agua. Otro de los aspectos importantes que tienes que considerar son las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? No oportunidades de un negocio. Oportunidades de un negocio pues puede ser una empresa, pero de una persona son las oportunidades de mejorar. ¿Cuáles son las oportunidades que yo me tengo que enfrentar y buscar alternativas para mejorar? Definitivamente a veces hasta cambiar de ambiente, cambiar de lugar, pues es una oportunidad. Mejorar el trabajo, cosas por el estilo, me pueden ayudar a mejorar este tipo de situaciones. Definitivamente, así como el pez brinca de un lugar a otro, pues podrá ser una oportunidad. Pero esas oportunidades hay que convertirlas en fortalezas. La educación formal es un esquema que nos puede ayudar, o sea, es una oportunidad. No tengo la educación, no llegué hasta primaria o secundaria, puedo estudiar la enseñanza media, puedo buscar una carrera, es una oportunidad de mejorar. La educación formal, así como la capacitación, esto nos lleva a que si capacitamos a una persona que tiene la actitud y tiene las características, puede desarrollar un puesto adicional, puede desarrollar un puesto que lo lleve a perfeccionarse en algunas cosas o a reforzar ciertas habilidades que ya tiene. Asimismo, tienen un esquema de superación personal. Tenemos que darle esquemas para mejorar su ímpetu para superarse en forma personal. Un cambio a veces resulta positivo para muchas personas y colaboradores, y a veces el contexto de oportunidades es porque creen que tienen más oportunidades en otro lado y trata de aprovechar. Asimismo, las relaciones públicas, o sea, si es una persona que requiere en ese puesto relaciones públicas, si no lo sabe hacer, bueno, pues vamos a capacitarlo, pero vamos a adiestrarlo, pero no lo va a hacer solo, pues lo acompaño, lo invito a eventos, empiezo a buscar esquemas por imitación, además de la capacitación que puede tener en relaciones públicas, pues definitivamente esto nos puede ayudar a mejorar. Otro de los aspectos son las debilidades. Todos en FODA establecemos que el concepto más importante que tenemos que cuidar son las debilidades. ¿Cuál es la debilidad del delfín? Pues no poderse mover afuera de su ámbito acuífero. O el águila puede ser muy hábil para muchas cosas, pero pues surcando en los cielos, o el tigre en la tierra es maravilloso, pero mételo a volar, definitivamente que no. Vamos a analizar cuáles son las debilidades que tendríamos que desarrollar en este sentido para buscar alternativas de mejora. Una debilidad pudiera ser ver si necesito capacitación. ¿Realmente necesito capacitación? O mi colaborador necesita capacitación
para fortalecer algún elemento que no necesariamente es su habilidad máxima, sino se muestra como una debilidad. Asimismo pudiera ser, necesita motivación. Acuérdense que la motivación no necesariamente es el ingreso. La motivación no necesariamente nos lleva a contar con un ingreso adicional y ya estoy motivado. Ayuda mucho el dinero, pero más ayuda el trato. Más ayuda que trates a la gente como tú quisieras que te trataran. Eso ayuda mucho. Que te vean que eres tomado en cuenta para poder desarrollarte en futuros puestos o futuras oportunidades. ¿O será una debilidad su actitud? ¿Es una actitud derrotista? ¿Es una actitud negativa para el equipo de trabajo? ¿Es una actitud que contagia aspectos que no quiero que contagie, siempre quejándose y diciendo que no se puede? ¿O bien tiene trato humano? Es una debilidad. Quizás podrá tener todo. Excelente técnico, excelente conocedor, excelente experiencia, y lo voy a poner como jefe de un equipo. ¿Tiene trato humano? Es fundamental. Va a deshacer tu equipo de trabajo y evidentemente todo va a depender de lo que haga él. ¿Tiene estudios formales? Si no los tiene, bueno, pues hay que buscar alternativas para, si yo veo una inversión en ese colaborador, darle los estudios correspondientes para que se pueda desarrollar en los ámbitos que yo pueda apoyarle, que a él le guste, que él quiera y que evidentemente yo necesito. Evidentemente a un trabajador para en X cosas no lo voy a capacitar en corte y confección. A mí no me sirve el contexto, a menos que sea un programa social que implique enseñar a los colaboradores alguna otra función. Vamos a ver otro aspecto, que es el adiestramiento. A veces toda la gente sabe hacer las cosas. La gente sabe cómo hacer las cosas, pero nomás lo sabe, pero nunca lo ha hecho. Vamos a brindar un esquema de adiestramiento con un similar que lo esté observando y vigilando. Que servirá para dos cosas: para desarrollar desde el punto de vista diestro a esa persona, y también para la persona que lo otorga ese adiestramiento, porque será para él un reconocimiento de que es hábil en lo que le están pidiendo hacer. El último aspecto del FODA son las amenazas. Evidentemente nos encontramos como individuos, al igual que con la empresa, también nos encontramos con amenazas que tendremos que subsanar o tenemos que considerar que existen. Una de las que yo siento que es más importante que debes cuidar: ¿realmente tu colaborador tiene una estabilidad laboral? Lo peor es la incertidumbre. Debemos de considerar que nuestros colaboradores viven de eso, que sus familias viven de eso, y quincena tras quincena o semana tras semana o mes, ahí están las cuentas que hay que pagar. Y si no lo hacen, evidentemente su familia puede colapsar. Tenemos que darle estabilidad a nuestros colaboradores, porque buscarán un lugar donde tengan más estabilidad, seguridad, cobijo. Tenemos que hacerlos sentir que son importantes. Tenemos que hacerlos sentir que si siguen con su actitud y aptitud, su trabajo es seguro y tienen posibilidad de crecer. Asimismo, evidentemente estamos rodeados del contexto de oferta en el puesto. Otra empresa que tiene necesidad de eso, pues va a querer agarrar uno que ya esté capacitado, va a querer agarrar uno que ya esté entrenado, va a querer agarrar uno que ya tenga la experiencia, y te va a generar un hoyo si no estableces un esquema bien pensado, un plan para manejo de tu personal. Es una amenaza. Lo capacito y se lo llevan. Bueno, pues entonces dale estabilidad, dale seguridad y dale la posibilidad de crecimiento en tu empresa. Y ofrécenos otras alternativas, no solamente desde el punto de vista económico. Una amenaza de un individuo que trabaja con nosotros puede ser una actitud conflictiva, que siempre esté peleando, que siempre esté agrediendo, que siempre esté generando. Entonces tenemos que trabajar sobre esa amenaza. Tenemos que buscar alternativas para evitar
que esa actitud conflictiva nos lleve a una situación que no deseamos. Definitivamente el contexto de que puede convertirse en un contaminador del equipo, esto nos induce a tratar de evitar. Hay que hablar con él. Si verdaderamente vale la pena y tiene otro tipo de cualidades, hay que tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Y para esto el Departamento de Recursos Humanos lo debe verificar, pero tú como líder, jefe de este tipo de colaboradores, lo debes detectar. Lo debes detectar. Definitivamente el FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas, nos lleva específicamente a tener, si lo visualizamos, atender y dominar nuestras dificultades, problemas y amenazas. En el momento que las dominemos, habremos generado una nueva oportunidad. Winston Churchill. Udi, te agradezco mucho tu atención en este curso de FODA personal del área de recursos humanos, que nos permitirá visualizar y tener un esquema y una visión más amplia de lo que puede estar sucediendo en nuestra empresa. Porque a veces somos conscientes de que las cosas pasan, pero no sabemos por qué pasan. Pero aún más grave, a veces ni nos enteramos de qué es lo que está sucediendo en nuestro propio entorno. Soy un servidor de ustedes, el doctor Alfredo Gallardo, siempre servidor de ustedes. Dios los colme de bendiciones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.